Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a este club de lectura, un espacio creado por El Malpensante, Expedición Cultura y la Escuela de Artes de Confama, pues de la cual me presento. Soy Arix Camacho, la responsable de la escuela. Este club de lectura, quiero darles un poquito de contexto de qué se trata, y es un espacio para conversar sobre literatura, arte y cultura, o como a veces lo hemos dicho en algunos encuentros, reuniones que tenemos, es un espacio para filosofar de una manera tranquila sobre la vida cotidiana, teniendo la literatura como pretexto o más bien como inspiración para pensarnos y para pensar el mundo. Entonces, hoy tenemos el tercer club de lectura, es la charla inaugural que nos acompaña Andrea Mejía, a quien voy a presentar en breves momentos. Y pues parte, digamos, de la pregunta de cómo es el cuento del cuento. Anteriormente, el club de lectura tuvo dos momentos, pues se realizaron este año dos clubes antes, uno sobre literatura y ciencia y otro sobre literatura y música. El día de hoy nos vamos pues como a pensar, como ya lo dije, cómo es el cuento del cuento. Contamos con la invitada Andrea Mejía, escritora y doctora en filosofía, quien además es la autora del libro de cuentos, que ya me dijiste cariñosamente, cariñosamente se llama La Naturaleza, pero es La naturaleza seguirá propagándose en la oscuridad. Seguía propagándose en la oscuridad. Pero también seguirá. Seguirá, es cierto. Y de la novela, La carretera será un final terrible. Sí, También conocido por cariño como La carretera. Perdón por esos títulos. Pero bueno, es un ejercicio memotécnico bastante interesante, Andrea. Y entonces, bueno, pues como sin más preámbulo, quiero pues abrir este club de lectura que está inspirado además por 3 ediciones de la revista El Malpensante, que tengo aquí y estoy muy juiciosa mostrando, el número 178, 179 y 192 de la revista. Y ya entonces, pues después de esa introducción, quiero darte la bienvenida, Andrea, y agradecerte por acompañarnos a pensar cómo es el cuento del cuento. Vale, Alex, mil gracias por tus palabras y a ustedes muchas gracias por estar acá, por la invitación, por el espacio. Me parece súper rico estar en Medellín y volver a verlos como en persona, en carne y hueso. Eso me parece un regalo. Lo que yo había pensado hacer, si a ustedes les parece, pero en el momento en que quieran interrumpirme, que quieran hacerme preguntas, por favor, este es el espacio como más abierto que es de ustedes sobre todo, y Alex también, y Sergio, y Heavy, todos los que quieran hacerme preguntas o participar o compartir como lo que ha sido como su experiencia de lectura o de escritura, ¿por qué no?, con el cuento. Entonces, por favor, bienvenidos. Lo que voy a hacer es, me pidieron hace poco para otra ocasión que escribiera una lista o unas reglas o un decálogo, como una especie de mandamiento, la tabla de la ley para escribir cuento, que es cómo se hace un cuento. Y claro, yo dije, no, un cuento es libre, el arte es el lugar de la libertad, no puedo, bueno, como fue la respuesta inmediata y la respuesta obvia. Y después dije, no, más bien voy a escribir, no solo voy a escribir las reglas para escribir un cuento, sino que voy a escribir las reglas sin las que no se puede escribir un cuento. Y eso es lo que les voy a leer. Y por supuesto es como solamente un juego, y también es lo que ha sido mi experiencia de escribir cuentos, es lo que para mí ha sido escribir cuentos. Pero quise como compartir estas reglas de verdad, como esta pequeña tabla de la ley de los cuentos, no solo para contarles lo que ha sido mi experiencia, sino porque yo creo que en ellas hay algo de lo que son los rasgos esenciales, arquetípicos, como los rasgos de esa forma que llamamos cuento. Y no sé cuál ha sido como su experiencia de lectura o de escritura de cuentos, pero
creo que sí uno puede identificar ciertos rasgos y cada punto da cuenta como de esas características de un género que es particular, que tiene como sus movimientos propios. Vale, entonces eso es lo que voy a hacer, voy a leer las 8 reglas sin las cuales se puede escribir un cuento y vamos a compartir como algunos ejemplos de cuentistas que para mí han sido fundamentales, que han sido mis maestras, mis maestros a la hora de escribir. La primera es: ama la brevedad, menos es más. Voy a leer las 8 y después me voy a detener en cada una de ellas. Ama la brevedad, menos es más. 2. Nunca escribas un cuento sin misterio. El misterio puede estar en algo muy pequeño y delicado, pero es el corazón de un cuento. 3. Transfiere todo tu poder a los objetos, una aguja, un asadón, que ellos hablen, que ellos muestren, o deja que entre el poder ilimitado de la naturaleza. 4. Cree en las fuentes menos controladas, los sueños, las imágenes persistentes que no se llevó el tiempo, o al contrario, las más fugaces, las que no ofrecieron resistencia y se fueron del mundo como llegaron, en silencio. 5. Esta pregunta puede ser para Sergio, que me la hizo hace poquito en relación con la novela, pero para el cuento creo que la respuesta es: nunca planees un cuento. Él es como un relámpago, como un destello, no da tiempo. Para el tiempo está la novela. 6. La energía y las emociones deben estar concentradas. El lector debe entrar en un estado de concentración que no debe abandonar mientras lee. No puede despertar. Como son pocas páginas, eso es posible de lograr. Tu mente al escribir debe estar igual, absorta, concentrada, entregada. La distracción es la peor enemiga de un cuento. Por eso no intentes distraer con trucos o con rodeos. 7. No obedezcas ninguna regla excepto esta. Confía en tu intuición, recibe los regalos de lo que al principio parece confuso, llévalo a la claridad sin perder el misterio. 8. Elige tus maestras, tus maestros. Es tu escritura la que elige sus maestras. Sírveles con devoción, haz lo que ellos piden, lo que sea. Después, olvídalos. Entonces, son, como ustedes ven, reglas de escritura, pero uno las puede trasladar como a la lectura, porque pueden ser también claves para leer un cuento, porque si uno sabe todo lo que pasa en un cuento, o lo que debería pasar, o lo que puede pasar cuando a veces no es tan evidente, uno goza más la lectura. Entonces, esto se puede tomar también como unas reglas de lectura, o como una especie de forma de detectar eso que es este género y así gozarlo más, porque yo creo que la lectura siempre está primero, es decir, escribir es solo como una forma de agradecer y de devolver de manera modesta, imperfecta todo lo que hemos recibido, leyendo, como en esa vida eterna y misteriosa que es la vida de la lectura. Entonces, es para que ustedes piensen siempre que cuando digo escribe así un cuento, ustedes pueden pensar, lee así un cuento, a menos que también quieran escribir cuentos, que es una posibilidad, pero la idea también es como, para los más afortunados, es simplemente gozarse leyendo cuentos. Entonces vamos con el primer punto, que es ama la brevedad. Menos es más. Entonces, creo que si fuera inteligente no me debería extender mucho en este punto. Pero quiero decir algo acerca de la brevedad, y es que la brevedad es un regalo para la lectora, para el lector, pero para quien escribe puede ser un regalo envenenado, porque la brevedad no es fácil, un cuento no es que sea como una novela cortica, una novela a la que uno simplemente no le alcanzaron las ganas para terminar y quedó como convertido en cuento. El cuento no es una novela corta,
si tuviera que decir algo así, sería más bien, creo que el cuento es un poema largo, creo que el cuento está más cerca, o bueno, está como a mitad de camino entre la prosa y la poesía. Eso es lo que yo he sentido, al menos, eso es lo que he aprendido escribiendo. Entonces, la brevedad hace que sea muy difícil escribir cuentos. Me acuerdo una vez conversando con Tomás González sobre el cuento, que me decía que claro, era un género tan difícil justamente porque era breve. Y la brevedad exige precisión, exige ser, yo creo que es como un aprendizaje de toda la vida, pero permite también algo. Lo que permite la brevedad es cristalizar emociones muy fuertes y ofrecerlas condensadas, ofrecerlas como un cristalito para el ojo. Y eso, y la brevedad permite eso, es lo que regala la brevedad. Andrea, ahí tengo una Claro. pregunta, porque leyendo tus cuentos es difícil pensar que existe como una estructura, o sea, estamos empezando como por unos pasos a seguir, Ajá. pero sin embargo en tus cuentos no hay como una estructura tan fija, organizada, que uno pueda decir como, no sé, cómo se estructura normalmente, pues un cuento, o se piensa en términos clásicos. Entonces ahí me surge la duda de si el cuento contemporáneo le apunta como a otro tipo de estructuras, o tú personalmente, digamos, cómo te piensas esa estructura en tus relatos. Bueno, yo no pienso en estructuras, nunca. Al escribir nunca me estructuro, nunca me ato a una estructura, porque creo que la escritura es un acto, como decía Flannery O'Connor, que es una de mis grandes ídolas, es un acto de descubrimiento, y la escritura te muestra el camino. Y la vida tampoco tiene estructuras, tú no vas a vivir una vida que tiene una introducción, un clímax, un desenlace, o sí. Bueno, de pronto algunas vidas son así, pero en general la vida no tiene estructuras. Entonces, lo que a mí me surgió de manera en este primer libro de cuentos, que fue muy intuitivo, lo escribí sin ninguna técnica en la cabeza, sin ninguna como formación técnica como escritora. Yo nunca asistí a talleres de literatura, de escritura, sino que fue lo que surgió, fue algo muy contrario a las estructuras, como algo que simplemente ocurre y se desvanece solo. Pero una vez Ricardo Silva me dijo, no, es que esas son tus estructuras. Entonces yo dije, bueno, perfecto, por lo menos tengo estructuras, me alegra saberlo, no soy una escritora desestructurada, solo que mis escrituras se desvanecen, no se ven. A veces me decía ahorita Estefanía, conversando con ella, me dijo muy bella que en mis cuentos ella los había leído una primera vez y pensaba que no pasaba nada, y los había leído una segunda y se daba cuenta todo lo que pasaba ahí. Entonces, bueno, sí, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, como que sí hay una estructura detrás de un intento de desestructurar. Sí, pero no hay ningún intento consciente, no intento nunca conscientemente hacer nada, sino que ella se ha ido dando con la práctica, sí, y con la escritura misma. Exacto. Bueno, entonces hay algo que quería como leerles, que es un escritor que admiro mucho y que me formó mucho también como escritora, que es Raymond Carver, que es un escritor de cuentos emblemáticos, como norteamericano, en fin. Bueno, él dice que escribir un cuento es un poco como verlo y soltarlo sin pena alguna, avanzar. Y yo creo que eso es un poco una definición un poco enigmática, pero creo que ahí hay algo que da con lo que es el cuento, como verlo, soltarlo y sin dolor o sin pena, como de manera muy tranquila y serena, avanzar. Y me parece que esa es como una definición casi que como espiritual del cuento, como que hay una especie de gracia en eso que sentimos en los cuentos, que simplemente algo se muestra, lo vemos y se va. Es como una mirada muy pasajera, pero muy precisa también. Entonces, eso es lo que tengo para decir de la brevedad. Yo creo que la brevedad es realmente un aprendizaje de toda la vida. En eso mi maestro también es Rulfo, que es como súper breve. No sé si ustedes han leído Pedro Páramo, los cuentos de Rulfo, son cuentos
breves, pero donde no sobra nada, donde ha habido como una especie de cristalización, de síntesis de la realidad, y eso lo admiro muchísimo. Creo que la brevedad es una cualidad y es algo difícil de aprender. Entonces eso para decir que la brevedad no es simplemente como algo que es casual, que simplemente los cuentos son cortos porque yo creo que son cortos, son breves porque en la brevedad hay muchísimas cosas en juego. Bueno, la segunda es: nunca escribas un cuento sin misterio. El misterio puede estar en algo muy pequeño y delicado, pero es el corazón de un cuento. Entonces, bueno, acá lo que tendría como para agregar es que el misterio no es algo así como lo Edgar Allan Poe, donde hay una casa que habla, un gato negro, un cuervo a medianoche. Eso no es el misterio, ni tampoco saber quién en una isla donde se reúnen 10 personas, quién es el asesino, sino que el misterio es de lo que está hecho el mundo. El mundo es misterioso, es inefable, y eso es lo que un cuento, me parece a mí que el género de cuento, también la poesía, y en eso encuentro también una cercanía, permite como cobijar el misterio del mundo con cosas. El misterio puede estar en algo muy puntual, puede estar en algo muy, como en un objeto, en la aparición de un animal, pero puede estar también en la atmósfera del cuento. Entonces, creo que eso es como lo más importante de un cuento, es el misterio. Que en eso quería como darles un ejemplo preciso. En mis cuentos, por ejemplo, siempre aparece un animal. Yo no lo hacía tampoco conscientemente, pero parece que me especialicé en la aparición de animales, y no lo hago de manera consciente ni nada, ni porque vi que es un truco que resulta, sino porque creo que los animales tienen una aparición que siempre es misteriosa. Ahorita estábamos sentados en una banca con Heavy, con Alex, viendo pájaros, y los animales son misteriosos cuando aparecen donde no deben aparecer, como hay otro cuento de Carver donde aparecen unos caballos en la niebla en un patio trasero, y es una pareja se está separando, pero lo más importante del cuento, donde se cristaliza y se revela todo de manera como no discursiva, es en la aparición de esos caballos en la niebla, que es una escena hermosísima. Entonces puede ser que los animales aparezcan en lugares donde no los esperamos, pero también cuando aparecen en su entorno natural son misteriosos. Los animales son misteriosos porque no hablan, quizás porque están vivos y se mueven y se expresan, pero no hablan. Entonces hay algo que uno siente que ellos no están diciéndonos, o que no tienen un poder de aparición tremendo, están cargados de augurio, de belleza, de fuerza. Entonces eso puede ser como el momento de misterio de un cuento. En mis cuentos suele pasar eso. En un objeto, como les decía, eso se los voy a mostrar en el punto que sigue. También puede estar en repartida, pero lo que creo es que el mundo es como el lugar natal del misterio, pero el cuento es como un invernadero donde el misterio puede protegerse de los vientos y donde está como a salvo. Entonces, a menos que me quieran hacer una pregunta, les voy a leer un pedacito para mostrar eso que les decía, de que el misterio puede estar en la atmósfera en general, repartido en toda la atmósfera del cuento. El cuento es un cuento de mi primer libro de cuentos que se llama Checo. Mi mamá, y empieza así: mi mamá, mis 2 hermanas y yo caminábamos bordeando el cráter de un volcán. Mi padre debía estar cerca, pero yo lo había perdido de vista. Una lengua de niebla subía desde la explanada y ocultaba la falda de la montaña. Solo dejaba descubierto el filo delgado al borde del cráter por el que apenas podíamos andar. Mi mamá agarraba a mis 2 hermanas de la mano por miedo a que se las llevara el viento, a que rodaran por uno de los costados del despeñadero, donde las rocas sueltas parecían también dispuestas a rodar, aunque las rocas se quedaban quietas, como incrustadas en la arena verdosa. Mis hermanas tenían en cambio una manera muy distinta de mantenerse atadas al paisaje. Se movían dando pasos pequeños para resistir la embestida del viento. Hacia el cráter, la tierra bajaba ondulante con tonos rojizos y amarillos. En su centro se formaba un valle de ceniza cercado por regiones cuarteadas de grava de distintos colores. Más arriba del volcán, sobre el cielo,
se erguían peñascos altos y erosionados que la niebla no alcanzaba a cubrir. Yo creo que ahí lo que hice fue simplemente tratar de transcribir el misterio de la naturaleza. La naturaleza aparece como de manera misteriosa. Hay un cuento que es también importante que les cuente, y es el de la dama y el perrito de Chekhov. Chekhov es como el gran cuentista, es realmente pues como un punto de referencia si uno va a hablar de cuento, hablar de Chekhov. Y en la dama del perrito hay un momento que es muy revelador, pero pareciera que no pasara nada, donde también la naturaleza aparece como de esa manera misteriosa. Dice Chekhov: paseaban y hablaban de la extraña iluminación del mar. El agua tenía un suave y tibio color lila y la luna tendía sobre ella una franja dorada. El misterio también puede estar en un gesto. Hay un cuento de Carver donde un hombre, es un cuento súper doloroso porque un hombre alcohólico va a ver a su mujer a la que le ha hecho muchísimo daño y tiene una conversación como de rendimiento de cuentas un poco, se llama intimidad. Y él en un momento se arrodilla y le toca el bordecito del vestido. Y es un gesto que uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es ese gesto tan revelador y ocultador al mismo tiempo? Eso es lo que es el misterio, algo que muestra y oculta también. Andrea, y ahí tengo una pregunta frente a tus cuentos, porque mencionabas los animales, pero también hay unas relaciones, como un misterio en términos de las relaciones de los personajes. Por ejemplo, muchos son como niñas que se relacionan con los peces o con los conejos, cómo los entienden, o ahorita que estabas diciendo un poco como la relación con ese paisaje, con el volcán. Entonces, un poco, ¿cómo se podría manifestar el misterio o cómo se manifiesta en tus cuentos en esas relaciones que planteas entre unos personajes particulares y unos entornos y pues unos animales o elementos naturales que empiezan a surgir? Bueno, sí, gracias por la pregunta, Alex. Eso es algo que me han hecho notar como lectoras y lectores del cuento, de los cuentos, y es que las relaciones entre humanos están muy rotas, pues son relaciones como a veces pasa en la vida, que son dolorosas y tristes, y algo pasa. Y el último cuento, por ejemplo, hay una relación de pareja que está súper rota, pero las relaciones con los animales de las narradoras que son niñas o también las que son adultas, es una relación como de cobijo, como si los animales pudieran de alguna manera suplir eso que no funciona, justamente porque existe el lenguaje entre los humanos, el lenguaje que es la mejor de las cosas, la peor de las cosas buenas, decía Hölderlin. Entonces, sí, hay algo como de reparación, aunque tampoco hay ninguna fórmula ahí, o sea, no hay como, entonces hay algo roto, entonces un animal tiene que venir a repararlo, no hay como esa ley de armonía ni nada, sino que simplemente los animales están ahí, siempre están ahí. Es extrañísimo, no sé si es que mi vida ha sido así, que siempre hay animales cerca, o es que ellos hacen parte de lo real. Entonces, sí, hay como algo pasa a nivel de las relaciones humanas, algo que no sé si se refleje o se potencie o se traslade otro tipo de lenguaje cuando las narradoras están cerca de los animales. Y sí, ahí hay un misterio, definitivamente. Sí. Bueno, eso es lo que tengo que decir como acerca del misterio, y es como para que lean un cuento, cuando lean un cuento o si quieren escribir cuentos, tengan muy presente eso, que el cuento siempre, o debe ser, yo creo que debe ser una especie de pequeña como cápsula donde se esconde algo misterioso. Lo tercero, la tercera regla es: transfiere todo tu poder a los objetos, una aguja, un azadón, que ellos hablen, que ellos muestren. Aquí la idea, yo creo que en un cuento no se puede ser demasiado explícito ni explicar muchas cosas, como decir al personaje le está pasando todo esto por dentro, sino mostrarlo y mostrarlo a través de los objetos. Los objetos son buenísimos para concentrar, además de que pueden ser muy misteriosos también,
para concentrar algo, para brillar de cierta forma, para insinuar, para sugerir el peligro. Por ejemplo, acá les traje 2 ejemplos de Rulfo. Uno es de un cuento que se llama El hombre, y dice: la madrugada estaba gris, llena de aire frío, bajó hacia el otro lado resbalándose por el zacatal, soltó el machete que llevaba todavía apretado en la mano cuando el frío le entumeció las manos. Lo dejó allí, lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas. Entonces, no sé si lo ven, pero el machete se vuelve como el lugar donde se condensa toda la violencia que está tácita en todos los cuentos de Rulfo, que es una violencia tremenda, pero que siempre está como insinuada, sugerida. Y aquí es ese machete la imagen además es bellísima, lo vio brillar como un pedazo de culebra sin vida entre las espigas secas, como ahí se insinúa todo el peligro y la violencia. O otro de La Cuesta de las Comadres, otro cuento de Rulfo, que dice: esto sucedió como en octubre, me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me sentía afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujereado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó el torrico. El torrico es un tipo malísimo que obviamente va a matar al que está narrando. Ha de haber andado borracho, se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Luego viene un diálogo que no leo y después dice: yo seguí remendando mi costal, tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros y la aguja de Arria trabajaba muy bien cuando alumbraba la luz de la luna. Fíjense en el poder que tiene esa aguja, como que ahí se parece además como que cobrara vida, como que trabajara sola, y además sabemos por la aguja que hay luna, no se refiere directamente a la luna, sino que toda la fuerza se condensa en esa aguja, se vuelve como un objeto que tiene como un poder magnético. Y eso puede pasar con un arete, con una cortina, con un plato vacío, con cualquier objeto puede de pronto cobrar como los atributos de lo más grande, de lo inmenso. Y eso es increíble, ese es el poder de la literatura. Bueno, les tenía un ejemplo de como lo que pasa cuando se deja entrar el poder ilimitado de la naturaleza, pero creo que no lo voy a leer. ¿O sí? ¿O sí lo voy a leer? Porque además es para hacerle homenaje a Tomás González, que debe ser un escritor querido por todos ustedes. Entonces, acuérdense que la regla era: transfiere todo tu poder a los objetos, una aguja, un asadón, que ellos hablen, que ellos muestren, o deja que entre el poder ilimitado de la naturaleza. Entonces les voy a leer esto, que es lo que pasa cuando uno deja entrar el poder ilimitado de la naturaleza en los cuentos. Regresó a la ciudad y continuó pintando en las aceras. El contraste entre tierra y luz se fue perdiendo, acolchado por un verdor que al principio llegaba apenas insinuado y después francamente opulento. La cara atormentada del hombre se suavizaba hasta alcanzar la paz del sueño, y lo que había sido barro se volvía ciénaga. Crecía la vegetación, en los mangles resonaba el estruendo de los pájaros. Plátanos silvestres repletos de humedad hacían brillar la luz en sus abanicos. Zumbaban sobre el agua los insectos. La gente miraba la selva poderosa que nacía en la raíz de los enormes edificios. Aparecían guacamayas, garzas, aparecían ranas rojas en las cuencas vegetales llenas de agua. Desaparecían las guacamayas deshechas, sin dolor, y aparecían monos de mirada brillante entre el follaje. Seres vagos y amenazantes se movían Seres vagos y amenazantes se movían en las solemnes oquedades formadas por las raíces de los mangles. De la llama quieta de la curiosidad, los micos pasaban al movimiento relampagueante, a la fuga, a los chillidos, a la disolución. Los gavilanes volaban alto en el atardecer. Florecían las orquídeas en las rugosidades de los árboles. ¿Qué tal? Eso pasa cuando deja entrar la naturaleza en los cuentos. Bueno, eso le pasa a Tomás, que tiene suerte. Este cuento es un cuento de Tomás de 1993, se llama Verdor. Yo creo que es uno de los mejores cuentos colombianos, aunque bueno, son muchísimos más los cuentos que no me he leído colombianos que los que me he leído. Pero
me parecía que era bueno citarlo como para que viéramos cómo, en primer lugar, pues está como este poder de la naturaleza, esa exuberancia, esa abundancia, esa generosidad con la que ella es y se muestra, pero también me parece que era chévere como porque pone relativiza un poco la regla de la brevedad, porque el cuento Verdor, Tomás siempre decía que a él le quedaba más fácil moverse por encima de las 40 páginas, y yo le decía que yo siempre arruinaba todo por encima de las 10, y Verdor es perfecto porque tiene 41, y es un cuento magistral, realmente es muy bello, si lo leen vale mucho la pena, pero también porque muestra que bueno, la brevedad está muy bien, pero a veces uno necesita extenderse para lograr esta acumulación de imágenes, para lograr este ritmo como hipnótico, y eso a veces la brevedad no lo permite. Entonces son virtudes diferentes. La brevedad tiene unas virtudes como que te ofrece algo en un destello y lo ves de una vez, pero también está la extensión para permitir como este flujo de imágenes y de energía, que es hermoso, y yo creo que lo que logra Tomás en ese pasaje es increíble, porque es una acumulación de imágenes que logra una especie de imagen simultánea, casi como de lo que es la naturaleza en una perspectiva de la eternidad. Es impresionante. Andrea, ahorita estaba pensando, porque previo pues a este encuentro tuvimos una conversación que terminamos hablando del páramo Matarredonda y una fotografía que tú me mostraste en la que dices como al final del páramo era como pues como el final del mundo. O sea, me encontré con una piedra que ya no había continuidad y estaba ahí, y es una foto en la que está Andrea sentada sobre la piedra. Entonces ahorita que estabas hablando del poder ilimitado de la naturaleza y pues estamos hablando de literatura, me surgía la pregunta si ese poder ilimitado, o sea, llega un momento en el que te atraviesa y no logras gestionarlo de otra manera que no sea pues como el escribirlo, las palabras, liberarlo pues de algún modo, porque la experiencia es tan fuerte y el cuento se vuelve también como una forma de canalizar esas experiencias y la manera en la que los entornos nos atraviesan. Entonces un poco como hacerte la pregunta de pues esa relación que tú tienes con la naturaleza, esa manera tan sensible de aproximarte a ella y cómo se refleja o no en tus cuentos un poco. Bueno, es una muy bella pregunta, nunca lo había pensado, pero yo creo, ahora se me ocurre responder que la experiencia de estar en medio de la naturaleza, como en esa piedra, o en el páramo, o en la selva, incluso acá, que bueno, hay más naturaleza que cosas humanas, si uno sabe mirar bien. Yo creo que la experiencia ya es ella se consume en estar ahí, en medio de ella, y olvidarte justamente de tus límites, de que eres una mente que estás todo el tiempo pensando, todo el tiempo maquinando, y que por lo tanto es un espacio reducido. Entonces, lo que a mí me pasa, lo que me suele pasar, seguramente, no sé si te pasa lo mismo, es que al contrario me expando. Entonces no siento como una acumulación o de algo fuerte, como me sacude en el sentido que tengo que llegar a escribirlo, sino que ahí ya podría terminar en esa especie de entrega a algo que es más grande que tú, que te sobrepasa, y entonces tú te vuelves un poco esa gran extensión, ese gran misterio y esa fuerza. Pero la escritura se nutre de ella, no es que necesite escribir, sino que para escribir necesito la naturaleza. Le doy las gracias por estar ahí, porque si no, no sé de qué podría yo escribir, pues me aburriría mucho escribir de historias de parejas desdichadas en apartamentos, me moriría del tedio, y yo creo que los lectores también se merecen como ese regalo de lo extenso. Entonces, creo que pasa eso, no me desbordo, no es como me desahogo o expreso la experiencia de estar en medio de la naturaleza, sino que recurro a ella cuando ya estoy entre cuatro paredes. De nuevo. Bien, la cuarta dice: cree en las fuentes menos controladas, los sueños, las imágenes persistentes que no se llevó el tiempo, o al contrario, las más fugaces, las que no ofrecieron resistencia y se fueron del mundo como llegaron, en silencio. Entonces, bueno, acá lo de las fuentes controladas, menos controladas, lo quiero explicar,
Por fuentes controladas uno puede entender muchas cosas, como el inconsciente o el lenguaje, que es más viejo, que es común a todos nosotros y nos atraviesa como un río. No lo controlamos, el lenguaje no es nuestro, no es tuyo, no es mío, sino que es de todos. También algo incluso que puede ser más viejo que el lenguaje, que no sabemos porque sabemos ciertas cosas, no sabemos cómo. En todo caso son poderes extraños que a veces tenemos la suerte de sentir, de recibir. En mi caso esos poderes tienen la forma de los sueños o de mis recuerdos. Yo creo que la memoria también es una fuente no controlada, porque es muy extraño porque recordamos algunas cosas y otras no. La memoria no es algo que controlemos y que organicemos como se organiza un armario. Mi primer libro de cuentos, es como la principal fuente, son mis recuerdos, es la memoria, y a eso me refiero con no controlado. Y el segundo libro de cuentos, que aún no ha sido publicado, pero que acabo de entregar, es los sueños, son como la fuente. Y yo creo que ahí hay como un regalo también que hay que recibir, y es no atender tanto a lo que controlamos, a lo que sabemos, a lo que creemos, a lo que proyectamos, a lo que queremos hacer. Quiero hacer un cuento para acabar con la injusticia, no sé, como proyectos que uno tiene con la mejor intención, o lo que sea, pero son proyectos y son están muy racionalmente medidos y, bueno, a unos escritores les puede funcionar fantástico, pero a mí lo que me funciona es meterme con lo que, ni siquiera meterme, sino dejarme atravesar por esas fuentes no controladas. Puede que ese sea un nombre un poco rimbombante, pero para eso les quería leer un ejemplo fantástico. Yo creo que lo que es chévere de la charla es los ejemplos que estoy poniendo, por eso les estoy dando como los mejores cuentos de la historia del género. Y lo demás es pura como añadido mío. Es un cuento de Faulkner, que es otro de los grandes como cuentistas, y este ha sido como uno de sus cuentos más citados y estudiados. Es un cuento muy raro, uno no sabe nunca qué está pasando, pero esa extrañeza es parte de la experiencia de la lectura del cuento. Se llama Hojas Rojas y empieza así. Este es el principio del cuento. Díganme si ustedes no siguen leyendo un cuento que empiece así. Los dos indios atravesaron la plantación hacia la parte en que vivían los esclavos. Limpias, enjalbegadas de ladrillos de adobe blando, las dos hileras de cabañas en las que vivían los esclavos pertenecientes al clan se miraban una a la otra, separadas por la sombra escasa de la senda marcada y hollada por los pies descalzos, con unos cuantos juguetes caseros, mudos, olvidados en el polvo. No había ni rastro de vida. Ya sé lo que vamos a encontrar, dijo el primer indio. Lo que no vamos a encontrar, dijo el segundo. Aunque era mediodía, la senda estaba desierta y los umbrales de las cabañas vacías y en silencio. No ascendía el humo de las cocinas por ninguna de las chimeneas de yeso desconchado. Ese ya sé lo que vamos a encontrar, dijo el primer indio. Lo que no vamos a encontrar, dijo el segundo. Ya ahí está pasando algo raro, ya no nos estamos moviendo en el mismo nivel de la realidad, donde saludamos y sabemos que nos van a responder y sabemos qué estamos buscando, y estamos ya como algo se deslizó, y creo que Faulkner acudió ahí a fuentes que son más viejas que él. Por eso ese cuento es tan poderoso. No sé si se lo soñó o si son tradiciones indígenas viejas, pero todas esas fuentes son increíbles fuentes de algo que está vivo, que late en todos nosotros y que no conocemos ni dominamos. Lo que dominamos lo conocemos y lo que conocemos no es interesante. Nunca planees un cuento, él es como un relámpago, como un destello, no da tiempo, para el tiempo está la novela. Yo no tengo una mejor imagen, Alex, para decir lo que es el cuento que la del relámpago, porque un relámpago cuando estalla en el cielo muestra de manera muy inmediata y breve y fugaz una extensión enorme, como la montaña negra, el cielo blanco, y creo que un cuento es algo así, es como un destello. No hay esta experiencia del transcurso del tiempo que es tan importante en la novela, como el ejemplo pues más obvio es Proust, donde a veces como lo que está en juego en la escritura es intentar como imitar
la infinitud o imitar ese transcurrir del tiempo, y lo sentimos cuando leemos, pero cuando leemos un cuento no, es como si el tiempo no existiera, se mostrara una imagen de manera mucho más instantánea, así, inmediata. Y creo que tiene que ver también, eso es otro como regalo de la brevedad que permite, es que es algo que se va a imprimir de manera directa en la mente de quien está leyendo. Y de algún modo, eso que decías ahorita como de las fuentes no controladas, como el sueño o la memoria, pues también se vuelven el trueno, ¿no? Sí. Es como que aparece un sueño y te abre como un panorama que no habías visto antes, o incluso un recuerdo, y ahí empiezan a surgir un montón de cosas como entre pues la ficción o la realidad, o como esos recuerdos que tienes pero no son tan claros, y se vuelve precisamente ese trueno, ese detonante, sí, que te lleva. Exacto, exactamente. Bueno, ahí hay como, bueno, no, voy a dejar pasar ese ejemplo. El sexto, la energía y las emociones deben estar concentradas, el lector debe entrar en un estado de trance que no debe abandonar mientras lee, no pueden despertar. Entonces esto puede ser también un criterio de lectura. Si ustedes en un cuento en la mitad del cuento se distraen y se van a, no sé, a colgar la ropa, que ya la lavadora, se les olvidó que la ropa estaba en la lavadora y se van a colgarlos porque el cuento no es bueno. La novela siempre está perdiendo sus lectores, pero no es tan grave porque siempre los puede recuperar, tiene tiempo para eso, el cuento no da tiempo, no puede perdernos. Entonces, eso lo permite la brevedad, otra vez, como el regalo de la brevedad, es esa concentración de las energías, de las emociones que permite que el lector esté todo el tiempo ahí, súper concentrado, y de la misma manera se supone que un cuento debe estar escrito, así, no distrayéndonos. Por eso digo, la distracción es la peor enemiga de un cuento. No intentes distraer con trucos o rodeos, o no te dejes distraer al leer con trucos y con rodeos. Y aquí voy a aprovechar para citar a una de mis heroínas, que es Carson McCullers, una escritora norteamericana que escribió novelas cortas, básicamente, y cuentos. Es una cuentista excepcional, no sé si la has leído, increíble. Debo decir que no, pero mañana mismo te la recomiendo muchísimo. Arranco. Hicimos un curso de lectura también del Malpensante con Carson McCullers, y tiene un cuento que se llama Dilema Doméstico, que es un cuento desgarrador, donde hay una pareja. Bueno, Carson McCullers tuvo toda la vida problemas con el alcohol fuertísimos, y sabe de lo que está hablando. Es una pareja que se está pues derrumbando porque ella es alcohólica, bebe a escondidas en el piso de arriba, mientras tanto los niños están abajo. Bueno, él es el desastre. Y todas las emociones están contenidas y retenidas a lo largo del cuento, porque son emociones súper dolorosas, pero están dichas de manera, como mostradas muy brevemente, y siempre como es retención de la emoción. Y al final, que es lo que les voy a leer, las últimas frases, hay como un momento de redención, pero esa redención también está dada como de alivio, de salvación, está dada está dada justamente como por esa energía concentrada y retenida. Dice Carson McCullers al final de Dilema Doméstico: mientras Martin, que es el esposo, contemplaba el sueño tranquilo de su mujer, el fantasma de la vieja ira se desvaneció. Todos los pensamientos de reproche o enfado estaban ahora lejos de él. Martin apagó la luz del cuarto del baño y levantó la ventana. Con cuidado, para que Emily no se despertara, se deslizó en la cama. A la luz de la luna, contempló por última vez a su mujer. Sus manos buscaron la carne inmediata, y la pena igualó el deseo en la inmensa complejidad del amor. Esa última frase le dan ganas de aplaudir, ¿no? Pues sí, de llorar y de aplaudir. Yo hice las dos. Hay otra que es pues para hablar de mujeres que tuvieron batallas tremendas con el alcohol toda su vida, y las dos casualmente son norteamericanas, y las dos casualmente son cuentistas extraordinarias. Lucía Berlin es otra,
que les recomiendo muchísimo y tiene un cuento que también es devastador, que se llama Inmanejable. Y este es el primer párrafo. Les leí el último de Carson McCullers del cuento de Dilema Doméstico y les leo el primero de Lucía Berlin, Inmanejable. Dice: en la profunda noche oscura del alma, las licoreras y los bares están cerrados. La mujer palpó debajo del colchón. La botella de medio litro de vodka estaba vacía. Salió de la cama, se puso en pie, temblaba tanto que tuvo que sentarse en el suelo. Respiraba agitadamente. Si no conseguía pronto algo para beber, le darían convulsiones o delirium tremens. Entonces, bueno, es como vamos directo al infierno, es como sin rodeos. Pero también hay las frases son breves, es como lo que yo llamo la retención y la concentración de las energías o de las emociones. Bien, Alex, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Tengo una pregunta ahí, porque tú al principio decías como estas reglas también pueden aplicar para leer. Entonces, y pues un poco en lo que nos cuentas, escribes, pero también lees tus cuentos y sabes como me estoy alejando del cuento, me estoy perdiendo. Entonces un poco ahí me surgía la duda como, ¿cómo te lees a ti misma? Y en qué momento dices como me estoy perdiendo un poco, o sea, ¿cómo aplicas esta regla, pero viéndote desde el lugar de lectora? Cuando digo, uy, estoy escribiendo muy mal, ¿así? ¿Cuándo me pasa eso? Sí, o sea, ¿cómo te lees y cuáles son esas pistas que dices como, no, me estoy alejando? Eso es muy raro porque primero necesito distancia, es decir, cuando escribo y releo lo que escribo, a veces sé que está bien, es como muy pocas veces, sé inmediatamente que está bien, pero eso no pasa casi nunca, o por lo menos cada vez me pasa menos. Pero lo que suele pasar es que necesito una distancia para volver con algo, como si yo fuera una lectora. Para eso tiene que haber pasado un tiempo. Y ahí sé que por lo general soy muy dura conmigo misma. Creo que soy más dura conmigo que con todos los escritores que leo. No sé si eso sea justo, pero es muy bueno poder tener como esa distancia crítica y cada vez me entreno más en eso, en convertirme en mi propia lectora, no necesitar pero aunque lo necesito, Luis me lee todo el tiempo y no sé qué haría como sin esa voz que está ya, inmediatamente escribo algo, él ya está lejos. A mí esa distancia que tiene cualquier lector, cualquier lectora, me toma tiempo tomarla. Y no, simplemente a veces me leo y digo, qué mal, pero qué mal, pero qué mal, o sea, qué vergüenza, y corrijo hasta que quede bien. Y hay veces que me leo, debo decirlo, y me olvido que yo escribí eso. Okay. Y me dejo llevar y me entrego y digo, está bien, así está bien. La idea es siempre llegar a ese momento tan feliz de decir, esto no lo escribí yo, esto no lo pude haber escrito yo, esto tiene que haber sido un regalo de algo. Y bueno, eso es como el tormento y la dicha que es escribir. Qué bonito eso. Bien, no obedezcas ninguna regla excepto esta, o sea, la regla de no obedecer ninguna regla, esa es la única regla que hay que obedecer. Confía en tu intuición, recibe los regalos de lo que al principio parece confuso, llévalo a la claridad sin perder el misterio. Yo creo que aquí voy a hacer como un elogio a la literatura y del arte en general. Yo creo que lo que es impresionante de la literatura y del arte es que todo está permitido. Si uno lee la primera frase de la Metamorfosis, como no sé si se acuerdan, que después de un sueño intranquilo, el tal Gregor Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto, uno se da cuenta que todo está permitido. Es decir, si a alguien le puede pasar eso, si uno puede leer eso, si alguien lo puede escribir, es porque todo está permitido. Hay otro cuento de Kafka, también aprovecho para citar otro gran maestro no llamaría cuento, no sé por qué, pero lo llamaría más como relato, que se llama La condena. Kafka lo escribió en un estado de trance, así como se debe escribir, creo que lo cuenta en sus diarios, cómo fue esa experiencia de la escritura de La condena, y levantó los ojos por última vez como a las 10 de la noche, y cuando los volvió a levantar, estaba amaneciendo. Entonces, bueno, quien escribió ese cuento no fue Kafka, sino algo que se apropió de él y escribió como en esa especie de delirio. Y es un cuento rarísimo, 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 que en ningún taller de escritura te dirían,
así se debe escribir un cuento. No hay reglas. No hay reglas para escribir un cuento, ni para escribir, ni para crear, ni para leer. Es decir, al leer también todo está permitido. Entonces, lo que acaban de hacer ustedes oyendo mis reglas es perder 1 hora y media de su valiosísimo tiempo. Pero yo creo que es una felicidad darse cuenta de que el arte es un espacio de libertad. Por ejemplo, Kawabata, que es otro de mis grandes maestros, dice en un cuentico súper cortito, él tenía como unos cuentos que se llaman relatos de la palma de la mano, historias de la palma de la mano, que estaban hechas para caber en la palma de su mano, y los escribió a lo largo de toda su vida, que es una vida de escritor muy larga. Él escribe al final algo rarísimo, que es como, en su sueño, Sankichi podía evocar libremente a quienes lo habían amado en el pasado. Desde la noche de Año Nuevo hasta la mañana del día 3, en la habitación nieve del Hotel de los Sueños, con las cortinas corridas, haciéndose llevar las comidas a su cuarto, sin abandonar la cama, Sankichi se comunicaba con estas almas, o sea, con todas las personas que había amado en una habitación donde solo soñaban, bueno, mejor dicho, y le dieron el Nobel. Cualquier cosa está permitida. Pero bueno, la libertad no siempre es suficiente. Y el último punto, porque creo que se nos acaba el tiempo, pero me gustaría como decirlo muy brevemente para poder como que Alex cerrara, es lo de elegir los maestros de escritura o de lectura. Uno también elige los maestros que le enseñan a leer, y eso es cuestión como de solo afinidad y de temperamento. Entonces no se dejen imponer nunca esto es lo que hay que leer, esto es lo que hay que escribir, sino ustedes mismos hagan sus pequeño ahí panteón, dependiendo de qué quieren, qué buscan. Y yo ahí, digamos, como para una última pregunta también, ¿cómo ha sido? Pues mía, porque me gustaría que si en el público hay una pregunta, por favor no la hagan, pero un poco cómo ha sido ese trasegar, ese proceso de ir escogiendo tus maestros, pues porque, digamos, personalmente como que yo me he ido encontrando con mujeres literatas y a través de una como que menciona a la otra y voy encontrando como esas familiaridades y esas menciones y conexiones, pero pues creo que eso es una fórmula muy íntima, no creo que exista tal como una fórmula de ir construyendo sus maestros, como ir encontrando sus maestros. Entonces quisiera preguntarte un poco desde tu experiencia, ¿cómo ha sido ese irlos encontrando? Bueno, es una pregunta muy linda también, y creo que ha sido un proceso súper solitario. Digamos que lo que me dices me da un poco de envidia, como esa... Sí, como que escoger las cosas que uno lee, las personas que uno lee, sea algo también como tan cercano a la vida, a la amistad. En mi caso no, en mi caso ha sido como pura soledad de lectura. Lo que yo voy encontrando, lo voy encontrando cuando leo, no sé, me agarra, siento que ahí hay algo que me tiene que enseñar y me quedo ahí sumisa hasta que me enseñe lo que tengo que aprender. Tengo que decir que la mayoría de mis maestros son hombres, eso también es muy raro porque... Bueno, como que ahí no tengo ningún prejuicio, creo que no es que, sí, no sé, creo que hay una especie de libertad que tengo también, por ser mujer me siento súper afortunada de poder leer hombres y no ser, y encuentro a veces escritoras a las que, pues frente a las que me arrodillo, pero no sé, es muy, siento también la belleza de la manera que tú... me dices que encuentras lo que hay, como las rutas, lo que hay que oír, lo que hay que seguir, y también estoy abierta a eso, pero hasta ahora ha sido, para serte sincera, ha sido como eso, pura soledad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que en el público sería muy chévere. Hola, hola. Andrea, muchas gracias por compartirnos estas ideas. Yo quiero ahondar en algo, y es que uno pensaría no por un sentido literario, sino por un sentido práctico, que a una de las cosas a las que más rápido renuncia el cuento es a las descripciones muy profundas, muy extensas, justo en ese ánimo de la brevedad. Pero muchos cuentos que son, digamos, si uno pensara en términos cinematográficos, como secuencias muy cortas, como que un poco con lo que mencionamos ahorita de Estefa, que uno cree que no pasa tanto,
igual no renuncian a la descripción, y yo creo que eso también pasa en algunos de tus cuentos. Entonces quería como preguntarte por eso, por cuál es tu visión de la descripción en el cuento, y si eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema del misterio, o sea, cómo esas descripciones también contribuyen a la construcción de ese misterio. Qué buena pregunta, Hevi. No había pensado como en eso. Me parece una pregunta muy, muy precisa y muy importante. Creo que me queda más fácil de escribir que narrar. Me cuesta, cuando escribo cuento, por lo general lo disfruto mucho porque no tengo que hacer avanzar una historia. Se suele oponer la descripción a la narración. Pues la narración es cuando las cosas pasan, los personajes se van de viaje, no sé, algo avanza, el lector no se aburre. Pero en las descripciones uno se queda contemplando. Yo asocio mucho la descripción con la contemplación, y la contemplación es algo que también busco en la vida, como cotidiana. Entonces la descripción me fascina, me encanta, pero soy muy consciente de que debo hacerlo, sí, sin exagerar, sin abusar del tiempo de los otros, y como no agotando un lugar o un árbol, un animal, un gesto, una situación como espacial o corporal, no agotarla en el detalle. No creo que eso sea describir, sino elegir rasgos que den con la esencia de eso que se está describiendo. Creo que eso es la clave de una buena descripción, es dar con rasgos como esenciales que iluminen en pocas, una descripción no tiene que ser larguísima, que iluminen en pocas palabras lo que algo es, pero una descripción también puede tener ritmo. Lo que tiene también la descripción que adoro es que es lírica. Es mucho más poética la descripción que la narración, es decir, en la descripción a veces está como el espacio para que la poesía ocurra en la prosa, y esos espacios yo los agradezco todo el tiempo, porque sería muy difícil para mí escribir poesía, pero siento que sin la poesía en la prosa no es nada. De verdad, la poesía es el corazón de la prosa para mí, y también lo busco al leer. Y la descripción es ese espacio donde pasa, donde ocurre, donde se resguarda la poesía. Andrea, leyendo tu libro de cuentos, pues te voy a hablar como de mi experiencia singular de lectura. Gracias. Hablabas de la concentración, y yo saqué una conclusión para mí mismo, y era que eran cuentos altamente contagiosos, como de un estado emocional. O sea, como que aspiraba a la melancolía que estaba transmitiendo la historia, por ejemplo. ¿Eres consciente de eso? ¿Con eso tiene que ver también la brevedad, o cómo la ves? No, pues qué belleza de comentario. Me siento súper halagada que digas eso, porque creo que lo que es el gran don de la escritura y de la lectura, porque en últimas yo creo que el escribir y leer son un solo acto, y la lectora y la que escribe son una misma persona. Eso es lo que debería pasar, que no hay ninguna distinción entre la escritura y la lectura, porque es un momento donde se funden las dos experiencias. Y lo que tú me dices que pasa es como ese querer estar en la melancolía del cuento, en el estado emocional en que un cuento esté, que te contagies de eso, que quieras entrar. En primer lugar, me parece que habla mucho de ti como lector, que es como una generosidad y una apertura, y es así que se debe leer, como abrir el corazón a esa emoción, aunque no sea una fiesta, aunque sea triste y dolorosa. Eso es súper generoso. Y en segundo lugar, me parece pues como que a eso es ese es como el ideal de la literatura en general. Es como que se rompa esa frontera entre una experiencia que ya sucedió, o que es inventada, lo que sea, pero que está escrita, y el momento de la lectura. Eso me parece como muy bello, como que es un alivio también a la soledad, y también amplía como el espectro emocional de quien lee, y eso es lo que también es increíble de leer, ¿no? Que uno puede tener acceso a muchas emociones muy tremendas que a uno le costaría muchísimo en la vida, y sin embargo las puede vivir gracias a la lectura.
Entonces, en general también me haces volver a notar algo, y es que esos cuentos son súper tristes, ¿no? Porque hablaste de melancolía, pero no hablaste de felicidad, aunque hay momentos también como de felicidad secreta y de alegría, pero son cuentos bien tristes, ¿no? Como melancólicos también es la palabra. Sí, yo creo que hay algo mágico y es que te dejan preguntas. Recuerdo leyendo el segundo, no tengo el nombre presente en este momento, pero es, no, el primero, que hay una escena en que la niña, pues una relación con el pez, que creo que me llamó muchísimo la atención, y al final no cerraba, como que no terminabas como concluyendo qué había pasado en esa relación, y me vi yo como lectora respondiéndome la pregunta de qué había pasado, y me daba cuenta que ya no estaba hablando del personaje sino de mí, como, y de mi relación con los peces niña, y entonces es muy bonito porque creo que también no solo deja un montón de emociones, sino de preguntas personales, como que te ves frente al espejo, el cuento se vuelve un espejo, entonces me parece como maravilloso, por eso creo que me interesé tanto en las relaciones que propones, porque no solo evoca emociones, sino también te ponen en la situación y como a resolverlas de cierta manera, entonces te vas descubriendo a través de la lectura. Eso decía Flannery O'Connor, que les contaba, Flannery O'Connor, otra gran cuentista que tenía ahí una rivalidad con Carson McCullers, porque Carson McCullers creía que Flannery O'Connor la copiaba. Carson McCullers era terrible, es la mejor escritora, que es una de mis preferidas, pero era tremenda y se veía peleando con todo el mundo, tenía como una especie de demonio por dentro y además se la pasaba bebiendo, entonces peor. Pero entonces ella decía que Flannery O'Connor cazaba en sus terrenos. Todo esto para decir que Flannery O'Connor, en un ensayo que se llama Escribir cuentos, dice que la escritura es un acto de descubrimiento, pero igual es la lectura, y es lo que dice Alex, como que leer permite ponernos en situaciones donde aprendemos cosas de nosotros y del mundo que no sabíamos antes por estar en lugares, en terrenos desconocidos, ¿no? Pero me llama la atención y también agradezco mucho el comentario, me parece muy bello lo que dices de que como no está resuelta la situación, como que algo pendiente, te toca a ti resolverlo, como asumir esa responsabilidad y que lo hagas, es otra vez un acto de generosidad inmenso como lectora. Bueno, entonces con esta pregunta pues creo vamos ya cerrando, agradecerte nuevamente Andrea, creo que para todos los que estamos acá presentes y seguramente las personas que están en la transmisión en vivo ha sido un disfrute. Yo me niego a creer que hemos perdido hora y media, de verdad ha sido un momento de disfrutarnos y de disfrutar este momento e inspirarnos, ¿no? Como empezar un poco a hacerle honor a eso, como nos soñamos este espacio, y es a ver la literatura como un pretexto, una inspiración para pensarnos y pues para pensar la vida y para vivir a través también de los textos y de las palabras. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos y pues que nos sigan en el Club El Malpensante y que esto se vuelvan muchos clubes más para... Que así sea, muchas gracias por escucharme, por la paciencia. Gracias.